Completando el contenido de lo que es la región torácica, entramos a hacer el estudio ahora de pleura y pulmones. Recordemos nosotros que la pleura y los pulmones ocupan el surco pleuropulmonar. Es paravertebral, como ya lo reconocimos nosotros, está limitado precisamente por los arcos costales, los músculos intercostales forman precisamente el nicho donde ellos están descansando como tal. Al igual que las vísceras, las otras vísceras torácicas como es el corazón, o las vísceras abdominales como será posteriormente, también los pulmones están recubiertos por una membrana serosa. Esta membrana serosa se dispone de tal manera que una parte se adosa a la cara interna de las paredes torácicas, siguiendo precisamente los relieves precisamente de la cara interna de las paredes torácicas, y que aparece aquí de un color precisamente azul. Y otra porción de esta se continúa rodeando lo que es la raíz del pulmón y luego recubriendo completamente el pulmón, y sigue los relieves precisamente superficiales de cada uno de los pulmones. Esa continuidad precisamente de lo que es la pleura, que en últimas se extiende entonces entre lo que es la pared torácica y el pulmón, deja un espacio, digamos entre comillas, que es un verdadero vacío, el vacío que en últimas se ha reconocido como el espacio pleural. Es un verdadero espacio puesto que no está ocupado por nada y que en últimas tiene una presión negativa, que es lo que facilita que los pulmones puedan lógicamente de una manera fácil distenderse y ocupar la mayor parte de lo que llamamos nosotros como la cavidad pleural. La pleura toma entonces el nombre por su disposición de pleura parietal y pleura visceral. La que se adosa a la pared torácica es la pleura parietal, la que recubre al pulmón es la pleura visceral. Al igual que encontramos en el caso del corazón, la que es el pericardio seroso con su componente parietal y con su componente visceral, vamos a encontrar también que tiene una característica interesante. La pleura visceral es insensible, mientras que la pleura parietal sí es sensible, y eso es importante tener en cuenta como tal. Para determinar la disposición de lo que es la pleura, vamos a seguir prácticamente la relación del número 2 y sus subsecuentes sumas que hagamos de 2 en 2 prácticamente. Vemos que se proyecta la pleura a nivel de la raíz del pulmón, sobresaliendo inclusive por encima de las clavículas aproximadamente 3 centímetros. Pero si tomamos en cuenta la abertura superior del tórax, que es la primera costilla, lo que es la pleura sobresale 7 centímetros en lo que es la raíz del cuello, lo cual nos muestra precisamente que uno de los componentes importantes de relación anatómica del cuello viene a ser no solo la cúpula pleural, a la cual le vamos a dar ese nombre, sino también el vértice del pulmón, ya sea derecho o izquierdo, el cual también sobresale en las mismas características a nivel de lo que es la raíz del cuello como tal. De aquí a este sitio vamos a seguir aproximadamente una dirección descendente para externalmente, siguiendo precisamente la articulación esternoclavicular. Y luego vamos descendiendo casi que verticalmente en forma paraesternal hasta el nivel de lo que es la sexta costilla derecha, en el caso derecho. Luego vamos a encontrar que la pleura se proyecta a nivel de la línea medio clavicular aproximadamente en relación a lo que es la octava costilla. A nivel de la línea medio axilar llega hasta la 10ª costilla y
en la parte dorsal paravertebralmente alcanza lógicamente la 12ª costilla. Entonces vemos nosotros que hay una relación importante, 2, 4, acercándose a lo que es la parte media, digamos así, del manubrio esternal, luego descendiendo para externalmente hasta la 6ª vértebra, hasta la 6ª, perdón, costilla, luego hasta la 8ª costilla, 10ª costilla y la 12ª costilla. Esa es la relación de lo que es la ubicación de lo que sería la pleura parietal derecha. Tiene una diferencia con relación a la disposición de la pleura parietal izquierda, la cual precisamente en su parte superior es muy similar hasta llegar a nivel de lo que es la 4ª costilla. En ese sitio, en la 4ª costilla, es replegada hacia la izquierda, de tal manera que la línea medio clavicular queda precisamente en relación con lo que es precisamente ese borde, que sería lógicamente la pleura que se ha replegado hacia ese sitio, dejándonos libre una pequeña porción precisamente de esta región. Muy importante porque entra en relación directa lógicamente con la pared torácica, el mediastino medio, en este caso el ápex cardiaco. Luego sigue una dirección también a nivel de la línea medio axilar, a nivel de T8 y luego T10 lógicamente hasta alcanzar T12 tal como lo habíamos mencionado. Aquí vemos la disposición de la pleura en la parte dorsal, donde prácticamente sigue la disposición de lo que es lógicamente el diafragma. Hasta este sitio de anclaje del diafragma se ha extendido la pleura total como vemos aquí, miren que rebasa inclusive la 12ª costilla y que es una situación muy interesante de relación anatómica en la parte lumbar y en la parte dorsal. Desciende para externalmente tal como lo vemos aquí, para vertebralmente, perdón, y adosado lógicamente a la cadena simpática, en donde se refleja hacia la parte anterior, conformando la pleura mediastina. Esta disposición, la disposición de la pleura, tanto derecha como izquierda, nos muestra precisamente que hay una porción que recubre lo que es el componente costal, y esa es la que llamaremos como la pleura costal. Hay otra porción que la observamos recubriendo precisamente al diafragma, es pleura diafragmática. Y otra porción que aquí no la observamos, pero que sabemos que está proyectándose desde las cadenas simpáticas torácicas que ya habíamos descrito anteriormente, hasta un sitio paraesternalmente donde se fija, estaría la denominada como la pleura mediastinal. La pleura visceral adopta las mismas características de la superficie del pulmón y entra lógicamente a formar parte de la capa más externa de lo que es el pulmón como tal. Sigamos. Entonces ya vemos nosotros aquí que al eliminar precisamente la pleura parietal y entramos a observar precisamente ya lo que es el pulmón derecho, pulmón izquierdo. Aquí alcanzamos a ver pleura costal, pleura mediastinal y pleura diafragmática. Entre lo que es el pulmón y lo que es la disposición de la pleura parietal está precisamente ese espacio que habíamos mencionado, el cual tiene una presión negativa y es lo que permite precisamente, sin gasto de energía, que el pulmón pueda fácilmente expandirse y llenarse de aire para hacer el intercambio gaseoso precisamente. Entonces vemos nosotros aquí cómo tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo descansan sobre la cúpula diafragmática, tanto derecha como izquierda. Una porción del pulmón entra en relación con la pared torácica y otra porción del pulmón entra en relación con el mediastino. En ese sentido vamos a encontrar entonces que el pulmón, tanto derecho como izquierdo, tiene
tres caras que se describen fácilmente. Una que está descansando sobre el diafragma, que será la cara diafragmática del pulmón. Otra que está recubierta por los arcos costales, músculos intercostales y pleura parietal intercostal, que en últimas pues va a dar lugar a lo que se llama como la cara costal del pulmón. Y la cara que mira hacia el mediastino, que se va a denominar como la cara mediastinal del pulmón. El pulmón derecho ocupa una posición aparentemente, lógicamente más pequeña, ¿sí? Porque el diafragma se eleva un tanto más por la presencia del hígado a nivel abdominal en esta región. Entonces proyecta hacia arriba la cúpula diafragmática y da la apariencia de que el pulmón derecho es de un tamaño menor, pero resulta que no es así. Precisamente el pulmón derecho es de los dos pulmones el más grande, ya que el pulmón izquierdo tiene que dar espacio precisamente para la ocupación precisamente de lo que es el corazón. Recordemos nosotros que el corazón se proyecta un tanto hacia la izquierda, lo cual lógicamente hace que parte de lo que es el pulmón se desplace y le dé cabida, digamos así, a el corazón como tal que necesita. No obstante, los dos se describen tres caras: cara diafragmática, cara costal y cara mediastinal. Los dos tienen componentes denominados ápex, que ya habíamos dicho, se proyecta a nivel de lo que es la raíz del cuello, cubiertos con la cúpula pleural, y los dos descansan sobre el diafragma en lo que llamamos nosotros como su cara diafragmática como tal. El pulmón derecho presenta dos fisuras, una que se ha denominado como la transversa y otra la oblicua, mientras que el pulmón izquierdo presenta una fisura que se ha denominado precisamente la oblicua. Ese hecho da una pequeña diferencia que puede variar en algunos de los casos, puede invertirse de tal manera que la disposición sea contraria. No obstante, es muy raro encontrarlo así. No obstante, hablamos siempre que el pulmón derecho presenta tres lobos, mientras que el pulmón izquierdo presenta dos lobos como tal. Aquí vemos tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo por su cara mediastinal. ¿Qué nos hace pensar precisamente en su cara mediastinal? En primer lugar, vemos uno, vértice del pulmón, base del pulmón, que vendría a estar demarcada precisamente por el borde inferior que delimita precisamente tanto el pulmón derecho como el izquierdo la cara diafragmática. Vemos desde el vértice del pulmón que se desciende el denominado como el borde anterior del pulmón, tanto derecho como izquierdo, y vemos que si bien no está muy bien demarcado, por ser completamente romo o redondeado, encontramos tanto a nivel derecho como izquierdo la presencia lógicamente de un borde que se denomina como el borde posterior. Las dos caras diafragmáticas, que son la base del pulmón, están muy bien demarcadas. La cara mediastinal del pulmón derecho presenta algunas características que la diferencian lógicamente del pulmón izquierdo por las impresiones que solo quedan en el cadáver después de haber sido picado. O sea, estas impresiones no se presentan en fresco ni en la persona viva. O sea que esto es producto, digamos así, de la fijación que da lugar precisamente a un aumento de consistencia de los tejidos conectivos, dando lugar a estas impresiones que nos recordarán a nosotros precisamente las relaciones anatómicas de cada uno de sus componentes, tanto en mediastinales derechos como mediastinales izquierdos. A nivel de lo que es la parte derecha encontramos uno, lo que llamamos nosotros la raíz del pulmón,
o el ilio del pulmón, la cual está recubierta por pleura, la cual esta pleura, que en últimas, inicialmente es la pleura parietal, que se va a reflejar hacia el pulmón para convertirse en visceral, forma precisamente un ligamento en su parte inferior, que es el ligamento pulmonar. Y en la parte interna de lo que es el ilio pulmonar encontramos componentes bronquiales, componentes arteriales y componentes venosos. Porque aquí aparecen precisamente la coloración distinta, porque recordemos que los componentes arteriales llevan sangre venosa hacia el pulmón, mientras que los componentes venosos retornan la sangre arterial hacia lo que es el pulmón. O sea que en este caso vemos aquí esa disposición en el pulmón derecho como tal. Observamos por encima del ilio del pulmón el callado de la vena ácidos. Aquí vemos cómo la vena ácidos formó precisamente este canal y lógicamente una pequeña parte en la cara mediastinal de esta región, la cual termina siendo confundida con la impresión esofágica. Aquí vemos la impresión del esófago en el pulmón derecho. El callado de la vena ácidos terminando en la vena cava superior. Aquí vemos la vena cava superior y esta lógicamente terminando ya a nivel del intestino. Vemos cómo desde el vértice del pulmón se extiende en la cara, quedamos como, perdón, desde la parte superior de lo que es la raíz del pulmón, se extiende hacia la parte superior, lo que llamamos nosotros como la fisura oblicua, va hacia la parte posterior, rodea lo que es la cara que llamamos nosotros costal y termina seccionando o interrumpiendo lo que es el borde inferior en la parte inferior. Luego asciende hacia la parte inferior de lo que es la raíz del pulmón. Esta es la continuidad de la línea oblicua que habíamos mencionado anteriormente. Y hacia acá alcanzamos a ver ya la disposición a nivel mediastinal de la línea transversal como tal. En el pulmón izquierdo vemos la disposición 1 a nivel del ilio del pulmón, del componente venoso, el componente arterial en su parte superior y el componente bronquial en su parte posterior. Recordemos nosotros que el pulmón derecho tiene 3 lobos, superior, medio e inferior, mientras que el pulmón izquierdo, solo como una línea que es la oblicua o una fisura oblicua, tiene lobo superior y lobo inferior. Lógicamente presenta su componente bronquial. Vemos superiormente al ilio el callado aórtico y cómo del callado aórtico van emergiendo los vasos que ya reconocimos anteriormente, en este caso la arteria subclavia, la arteria carótida común y hacia acá el tronco brachiocefálico. Luego aorta torácica y acá una impresión pequeña de lo que es el esófago. Aquí está el ligamento del pulmón que se forma también por continuidad de la pleura que rodea la raíz del pulmón. El borde anterior del pulmón izquierdo presenta una pequeña escotadura o incisura. Esta escotadura, que es la misma que habíamos visto en el caso de la formación y disposición de la pleura, que se va a denominar escotadura cardíaca, entra a jugar un papel importante en relación con lo que es la fisura oblicua del pulmón izquierdo, ya que esta en su descenso hasta el borde inferior deja una pequeña porción libre, que es esta, que se va a denominar como la língula del pulmón. No hablamos del pulmón izquierdo porque es una sola y lógicamente la tiene el pulmón izquierdo como tal. Aquí alcanzamos a ver relación de lo que es impresión aórtica
y impresión esofágica ya en esta porción cercano a la que es la base del pulmón. Así como habíamos mencionado en anteriores oportunidades las relaciones importantes que tenía la irrigación en los distintos órganos, en el caso de los pulmones tanto derechos como izquierdos, esta irrigación juega un papel muy importante. Recordemos nosotros que en la parte izquierda se origina directamente de la aorta y de la derecha se origina de la tercera intercostal. Esta arteria bronquial que va siguiendo el árbol bronquial, la división de la tráquea en sus bronquios puentes y luego estos van siendo acompañados por las distintas ramas de la arteria bronquial, pues va a ir a conformar precisamente territorios muy separados e independientes que se han denominado como los segmentos broncopulmonares. Estos segmentos broncopulmonares están acompañando a los distintos segmentos, a los distintos lobos del pulmón: lobo superior, lobo medio y lobo inferior del pulmón derecho, lobo superior, lobo inferior y hacia la parte anterior, lógicamente, el lobo medio. Y en el caso del izquierdo, el lobo superior y el lobo inferior también presentan distintos segmentos, tal como lo vamos a ver. El lobo superior del pulmón derecho presenta un segmento broncopulmonar apical, uno anterior y uno posterior. El lobo medio presenta un segmento broncopulmonar medial y uno lateral. Y el lobo inferior, tanto derecho como izquierdo, presenta uno apical y 4 basales. Entonces tenemos el basal anterior, el basal lateral, el basal posterior y el basal medial. Aquí vemos el basal posterior, el basal lateral, basal medial y basal posterior, perdón, y basal lateral. Entonces, los basales son 4 y uno de ellos relacionado con lo que es el corazón, de ahí que también al medial se lo denomina como basal cardíaco, o sea que entra en relación lógicamente con el corazón. Estos segmentos broncopulmonares son segmentos que se tienen en cuenta no solo para la descripción anatómica, sino que es de amplia aplicación quirúrgica y clínica, que en últimas pues permite precisamente hacer una segmentectomía reglada del pulmón en el evento en que una porción de este o una gran parte de este sufra grave deterioro y lógicamente tenga que realizarse su exéresis, o sea su extracción, y dejar libre y con componentes, digamos, de irrigación y de drenaje independientes a la porción del pulmón que se considera está en buenas condiciones. Entonces, lógicamente, la segmentación reglada viene a aplicarse aquí en el caso del pulmón, se aplicará para el hígado, se pensaba también que en el caso del vaso se podría dar, también se observa una segmentación reglada en lo que es el riñón. Aquí vemos los segmentos broncopulmonares. Pulmón derecho, ya lo habíamos mencionado, apical, anterior y posterior, lobo medio, medial, lateral, el lobo inferior, el apical y los basales. En el caso del izquierdo, vamos a encontrar que el lobo superior, y no existe el lobo medio, pero hay una subdivisión que está determinada por la presencia de la língula del pulmón. Entonces tenemos uno que une al apical y al posterior, que se llamará segmento broncopulmonar ápico posterior, uno anterior, lingular superior y lingular inferior.
y el lobo inferior sí presenta un apical y los 4 basales que habíamos mencionado: anterior, lateral, posterior y medial o cardíaco. Si alcanzamos a ver componentes basales, aquí ápico posterior, aquí vemos el anterior, lingular superior, lingular inferior, apical del lobo inferior del pulmón izquierdo, apical del lobo inferior del pulmón derecho, hilio del pulmón y los componentes iliares, los componentes basales: anterior, posterior, lateral y lógicamente el medial en esta región o cardíaco. Así como nosotros veíamos precisamente lo que es las vías respiratorias superiores en otro de los componentes de la anatomía, y vemos aquí la continuidad de las vías respiratorias superiores hasta la separación prácticamente de lo que es el componente traqueal en sus componentes principales. La tráquea es un conducto semirrígido, recordemos nosotros, precisamente porque sus paredes son tan delgadas que si no tienen esa consistencia semirrígida se colapsarían en el momento de hacer la inspiración. Entonces presenta lógicamente unos anillos cartilaginosos, como los vemos aquí, de tipo hialino, los cuales están recubiertos tanto externamente como internamente por lo que llamamos como un ligamento traqueal, y hacia la parte posterior encontramos la disposición lógicamente de este y un músculo que se va a denominar como músculo traqueal. Vemos que son aproximadamente entre 16 y 20 hemianillos cartilaginosos los cuales se abren hacia la parte posterior, recubiertos lógicamente en su parte interna por mucosa de tipo respiratorio, tal como vemos acá, y lógicamente acompañada por una gran cantidad de músculo lisocomotal. Se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, en donde la tráquea se divide en los dos bronquios fuentes o bronquios principales, derecho e izquierdo. En el sitio de la división, el cartílago que nos une a la tráquea tiene la forma precisamente de un pequeño pantaloncito que se ha denominado como el cartílago carina, que tenemos en este sitio. El diámetro de la tráquea va aumentando progresivamente a medida que va avanzando la edad, desde el recién nacido, de ahí en el recién nacido escasos milímetros hasta aproximadamente 2 o 2.5 ya en el adulto. Vamos a encontrar que presenta lógicamente una mucosa que descansa sobre una submucosa y a su vez una gran cantidad de componentes exquisitamente sensitivos, digamos, en todo su recorrido como tal. Vamos a observar que la tráquea entonces, al dividirse en sus dos bronquios fuentes, estos toman una característica especial. El bronquio fuente derecho, por lo regular, se dirige casi que en la misma dirección que presenta la tráquea. Recordemos nosotros que el callado aórtico, al disponerse aquí, desplaza hacia la derecha a la tráquea, y al desplazar hacia la derecha a la tráquea hace que el bronquio fuente derecho lógicamente adopte una posición casi que muy similar a lo que es la posición de la tráquea, casi vertical como tal. El diámetro también tiende como a mantenerse casi muy similar a el de la tráquea. En cambio, y su longitud aproximadamente de 3.5 centímetros. En cambio, el bronquio fuente izquierdo mide aproximadamente 7 centímetros. Tiene que desplazarse de la derecha hacia la izquierda, rebasar precisamente el cuerpo vertebral de la cuarta vértebra torácica hasta alcanzar el hilio pulmonar izquierdo. En su recorrido, como vemos nosotros, lógicamente adopta una posición casi que oblicua o también casi que transversal. Se disminuye su diámetro a medida que va alejándose del plano medio como tal. Encontramos
que mientras que el bronquio fuente derecho es cursado ventralmente por la aorta ascendente, el bronquio fuente izquierdo es cursado en su parte posterior por la aorta descendente. Aquí vamos a encontrar el callado aórtico, el cual remonta hacia la parte derecha, lógicamente a la tráquea. El bronquio fuente derecho se divide lógicamente en bronquio lobar superior, medio e inferior. Y a su vez cada uno de estos bronquios se subdivide en bronquio superior, en bronquio posterior, en bronquio anterior, y bronquio lateral, bronquio medial y bronquio lateral. Y el basal encontramos precisamente la continuidad de lo que se ha denominado como bronquio principal también, del cual emerge de su parte posterior el apical del lobo inferior, mientras que independientemente salen lo que es los basales, basal anterior, basal medial, basal posterior y basal lateral. En el caso del pulmón izquierdo, el bronquio fuente o principal se divide en bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior, de los cuales encontramos que el lobar superior forma el ápico posterior, que es este que vemos nosotros aquí, el lingular superior y el lingular inferior. Encontramos, por otro lado, la formación de lo que es el basal, el apical del basal, y aquí tenemos los basal anterior, el basal medial, basal lateral y basal posterior. Nos falta aquí observar precisamente el anterior de lo que es el lobo superior. Aquí vemos los mismos componentes de los bronquios de cada uno de los bronquios fuentes derecho e izquierdo. Tenemos el cartílago carina aquí en este sitio, el apical, el posterior, el anterior. Aquí encontramos el medial y el lateral del lobo medio, el apical del inferior, y acá encontramos los basales, basal medial, basal anterior, basal posterior y basal anterior. Entonces, medial, posterior, anterior y lateral. Aquí encontramos también lingular, encontramos el lobar superior, del cual se destaca el ápico posterior, y aquí sí vemos el anterior, y el lingular superior y el lingular inferior. Y hacia acá alcanzamos a ver el apical del lobo inferior, el apical del lobo inferior estaría acá, y aquí alcanzamos a ver el basal lateral, el basal anterior, basal posterior y basal medial. Igual vemos precisamente cómo a medida que va alejándose el bronquio, va reduciendo su tamaño lógicamente y va lógicamente disminuyendo su grosor hasta llegar a los sacos que forman precisamente los alvéolos pulmonares, tal como vemos aquí, rodeados precisamente por la vena y recogiendo la vena lógicamente el drenaje arterial que va lógicamente a recoger la sangre que ha recibido su oxigenación. Vemos nosotros aquí la disposición del componente arterial y el componente venoso. Es importante tener en cuenta que en este caso el componente arterial está lógicamente reflejado en lo que es lo que vemos nosotros aquí, lo que serían en última las venas, mientras que el componente arterial es el que está llegando precisamente aquí. Es un componente distinto a lo que es la irrigación. La irrigación es suministrada por la arteria bronquial, la cual se ha ido dividiendo también en cada uno de los segmentos que vemos nosotros acá para la irrigación, mientras que el componente arterial trae la sangre, que tiene muy poca oxigenación, la cual llega hasta los alvéolos pulmonares
lógicamente es percutida y lógicamente sale a través del componente venoso ya la sangre arterial hacia lo que es las venas pulmonares. Igual vemos la disposición de los distintos componentes en el hilo del pulmón. Aquí alcanzamos a ver el hilo del pulmón izquierdo, el hilo del pulmón derecho. Recordemos nosotros, este es componente arterial, miren ustedes aquí, ¿sí? Este es componente venoso y hacia allá lo que es el componente bronquial. Entonces el color nos refleja la sangre que está llevando, además pues de las características que como arteria o como vena presenta cada uno de estos pasos. Vemos ya a nivel de lo que es el mediastino posterior las distintas estructuras y sus relaciones muy cercanas lógicamente con los dos pulmones como tal. Queda como tarea investigar lo que es el drenaje linfático del pulmón derecho y pulmón izquierdo como tal. Sigamos. Nuevamente vemos relaciones anatómicas a nivel de lo que es el mediastino superior en este caso y hacia acá mediastino posterior. Miren ustedes la continuidad y las relaciones anatómicas, la arteria bronquial originándose directamente de la aorta hacia lo que es el bronquiopuente izquierdo, mientras que de la tercera intercostal se origina precisamente la arteria bronquial para el bronquiopuente derecho. Aquí vemos la disposición del drenaje linfático, que lo vamos a dejar como tarea para todos ustedes. Sigamos. Vemos aquí en mediastino posterior nuevamente las estructuras que nos recuerdan los componentes importantes que se originan aquí a nivel torácico, pero que van en dirección al abdomen, entre ellos los nervios esplácnicos, esplácnico mayor y el esplácnico menor hacia acá, ¿sí? Vemos nosotros que el esplácnico mayor se formó de la unión de ramos provenientes de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el esplácnico menor de 11 que va hacia la parte inferior como tal. Vemos la disposición del plexo esofágico para formar los dos troncos vagales, tanto anterior como posterior ya a nivel abdominal. Ya, sí, con este terminamos. Listo.